no son absolutamente necesarios para aquellos a quienes dan el placer del sueño o un verdadero bienestar. No son estos quienes los habrían comprado a precio de oro, a cambio de todo lo que el enfermo posee, sino esos otros enfermos, por otra parte, quizás los mismos, pero convertidos a unos años de distancia en otros, a los que el medicamento no hace dormir, a los que no causa ninguna voluptuosidad, pero que, mientras no lo tienen, son presas de una agitación que quieren eliminar a cualquier precio, incluso dándose la muerte. En cuanto al señor de Charlus, cuyo caso entra en última instancia con esa ligera diferenciación debida a la similitud del sexo en las leyes generales del amor, por más que perteneciera a una familia más antigua que los Capetos, por más que fuese rico y solicitado en vano en una sociedad elegante, y Morel no fuese nada, por más que dijera a éste, como me había dicho a mí, soy príncipe, quiero su bien, aun así era Morel el que, si no quería rendirse, se llevaba el gato al agua. Y para que no quisiese, quizá le bastaba sentirse amado. El horror que sienten los grandes por los snob que pretenden relacionarse con ellos a toda costa, lo siente el hombre viril por el invertido, la mujer por cualquier hombre demasiado enamorado. El señor de Charlus no sólo gozaba de todos los privilegios, sino que se los hubiera ofrecido inmensos a Morel. Pero es posible que todo esto se hubiera estrellado contra una voluntad. En este caso, con el señor de Charlus había ocurrido lo mismo que con aquellos alemanes a los que por otro lado pertenecía por sus orígenes y que en la guerra que se desarrollaba en ese momento vencían desde luego en todos los frentes, como el varón repetía con satisfacción algo excesiva. Pero, ¿de qué les servía su victoria si después de cada una encontraban a los aliados más decididos a negarles lo único que ellos, los alemanes, hubieran deseado obtener, la paz y la reconciliación? De la misma manera entraba Napoleón en Rusia y pedía magnánimamente a las autoridades que acudieran a él, pero no se presentaba nadie. Bajé y volví a entrar en la pequeña antecámara donde Maurice, en la incertidumbre de si lo llamarían de nuevo, y a quien Dupin había dicho por si acaso que esperara, estaba jugando una partida de cartas con uno de sus compañeros. Había mucha agitación debido a una cruz de guerra que habían encontrado en el suelo y de la que no se sabía quién la había perdido, a quién remitirla para evitar un castigo al titular. Luego se habló de la bondad de un oficial al que habían matado cuando intentaba salvar a un ordenanza. De todos modos, hay buena gente entre los ricos. Yo me dejaría matar encantado por un tipo así, dijo Maurice, que evidentemente ejecutaba sus terribles fustigaciones sobre el varón solo por un hábito mecánico, por los efectos de una educación descuidada, por la necesidad de dinero y cierta tendencia a ganarlo de un modo que pasaba por costar menos esfuerzo que el trabajo y que tal vez costaba más. Pero quizá era, como había temido el señor de Charlus, un corazón de oro y un muchacho, al parecer, de una admirable valentía. Casi tenía lágrimas en los ojos al hablar de la muerte de aquel oficial, y el joven de 22 años no estaba menos emocionado. Ah, sí, son unos tipos estupendos, unos desgraciados como nosotros que no tenemos gran cosa que perder, pase, pero un señor con un montón de criados que puede ir a tomar el aperitivo todos los días a las 6, ese no va más. Puede uno pitorrearse de todo lo que quiera, pero cuando se ve morir a tipos así, desde luego eso impresiona. Dios no debería permitir que ricos así mueran, en primer lugar porque son demasiado útiles para el obrero. Solo por una muerte como esa habrá que matar hasta el último de los boches. Y lo que han hecho en Lovaina, y cortarles las manos a unos niñitos, no, ya sé que no soy mejor que otro cualquiera, pero antes me dejaría pegar 4 tiros en la jeta que obedecer a semejantes bárbaros, porque no son hombres, son auténticos bárbaros, y no me digas lo contrario. Todos aquellos mozos eran, en resumen, patriotas. Solo uno, levemente herido en el brazo, no estuvo a la altura de los demás, porque, como debía reincorporarse pronto, dijo: «Maldita sea, no ha sido una herida de las buenas, la que sirve para dar de baja. De la misma forma que Madame Swann decía en otro tiempo, me las he apañado para pescar la maldita influenza». Volvió a abrirse la puerta y entró el chofer, que había ido un momento a tomar el aire. «¿Cómo? ¿Ya se ha terminado? ¿No ha sido muy largo?».
No ha sido muy largo, dijo al ver a Maurice, al que creía golpeando a quien habían apodado, por alusión a un periódico que aparecía en esa época, Homme Echainé. No ha sido largo para ti, que te has ido a tomar el aire, respondió Maurice, molesto porque se viera que no había agradado arriba. A ti querría verte obligado a pegar a brazo partido como yo con este calor, si no fuera por los 50 francos que da. Además, es un hombre que habla bien, se nota que tiene instrucción. ¿Qué dice? ¿Que esto acabará pronto? Dice que no se les pondrá vencer, que la cosa acabará sin que gane nadie. Maldita sea, pero entonces es un boche. Ya os he dicho que hablabais demasiado alto, dijo a los otros el más viejo al verme. ¿Ha terminado con la habitación? Vete al diablo. Tú aquí no eres el amo. Sí, he terminado y venía a pagar. Será mejor que pague al patrón. Maurice viene a buscar. Maurice, vete a buscarlo. Pero no querría molestarle. No me molesta. Maurice subió y volvió diciéndome, ahora baja el patrón. Le di 2 francos por su molestia. Se puso colorado de placer. Ah, muchas gracias. Se los enviaré a mi hermano que está prisionero. No, no es desdichado. Eso depende mucho de los campos. Entre tanto, 2 clientes muy elegantes, con frac, y corbata blanca, bajo sus abrigos, 2 rusos, a juzgar por su ligerísimo acento, estaban parados en el umbral, deliberando si debían entrar. Se notaba que era la primera vez que iban. Alguien debía de haberles indicado el lugar y parecían divididos entre el deseo, la tentación y un canguelo tremendo. Uno de los 2, un guapo joven, repetía cada 2 minutos al otro con una sonrisa a medias interrogativa, a medias destinada a persuadir, va, después de todo, ¿qué importa? Me importa un bledo. Mas aunque quisiera decir con ello que después de todo le importaba un bledo las consecuencias, es probable que no le tuvieran tan sin cuidado, porque esa frase no era seguida por ningún movimiento para entrar, sino por una nueva mirada al otro, seguida de la misma sonrisa y por el mismo después de todo me importa un bledo. Ese después de todo me importa un bledo era un ejemplo entre 1000 de ese magnífico lenguaje tan distinto del que solemos hablar y en el que la emoción desvía lo que queremos decir y hace florecer en su lugar una frase totalmente distinta, emergida de un lago desconocido donde viven las expresiones sin relación con el pensamiento y que por eso mismo lo revela. Recuerdo que Albertín, una vez que François, a quien no habíamos oído, entraba en el momento en que mi amiga estaba toda desnuda pegada a mí, dijo a pesar suyo, queriendo advertirme, mira, ahí tienes a la guapa François. François, que ya no veía demasiado bien y se limitaba a cruzar la habitación bastante lejos de nosotros, seguramente no se hubiera dado cuenta de nada. Pero aquellas palabras tan anormales de guapa François, que Albertín nunca había pronunciado en toda su vida, denunciaron por sí misma su origen. Las sintió elegidas al azar por la emoción. No tuvo necesidad de mirar nada para comprender todo y se fue murmurando en su dialecto la palabra putana. Otra vez, mucho tiempo después, cuando Bloch, convertido en padre de familia, hubo casado a una de sus hijas con un católico, un señor mal educado dijo a esta que creía haber oído decir que era hija de un judío y le preguntó cómo se llamaba. La joven, que había sido Mademoiselle Bloch desde su nacimiento, respondió pronunciando la alemana como hubiera hecho el duque de Guermantes, Bloch, pronunciando la CH como una C pronunciando la CH no como una C o una K, sino una CH germánica. Volviendo a la escena del hotel, en el que los 2 rusos se habían decidido a entrar, después de todo me importa un bledo, el patrón aún no había vuelto cuando entró Dupin lamentándose de que se hablaba demasiado fuerte y de que los vecinos se quejarían, pero se detuvo estupefacto al verme. Marchaos todos al rellano. Todos se levantaban cuando yo le dije, sería más sencillo que estos jóvenes se quedasen aquí y que salga yo con usted un momento. Me siguió, muy alterado. Le expliqué por qué había entrado allí. Se oía a unos clientes que preguntaban al patrón si no podía presentarles un lacayo, un monaguillo, un chofer negro.
Todas las profesiones interesaban a aquellos viejos locos, en el ejército todas las armas y los aliados de todas las naciones. Algunos reclamaban sobre todo canadienses, sufriendo quizás sin saberlo el encanto de un acento tan ligero que no se sabe si es el de la vieja Francia o de Inglaterra. Por su falda y porque ciertos sueños lacustres asocian con frecuencia a deseos de ese género, los escoceses eran muy apreciados. Y como toda locura recibe de las circunstancias unos rasgos peculiares, sino un agravamiento incluso, un viejo que probablemente había saciado ya todas sus curiosidades preguntaba con insistencia si no podrían presentarle a un mutilado. Se oyeron unos pasos lentos en la escalera. Por una indiscreción que formaba parte de su carácter, Jupin no pudo evitar decirme que era el varón el que bajaba, que no debía verme a ningún precio, pero que si yo quería entrar en la habitación contigua al vestíbulo, donde estaban los jóvenes, él abriría el tragaluz, truco que había inventado para que el varón pudiese ver y oír sin ser visto, y que, según me decía, iba a volver en favor mío contra él. Pero no se mueva, y después de haberme empujado a la oscuridad me dejó. No tenía, por lo demás, otra habitación que darme. A pesar de la guerra, su hotel estaba lleno. La que yo acababa de dejar la había tomado el vizconde de Courvoisier, quien, habiendo podido dejar la Cruz Roja de X por 2 días, había venido a relajarse una hora en París antes de reunirse en el castillo de Courvoisier con la vizcondesa, a quien diría que no había podido coger el tren bueno. No sospechaba desde luego que Monsieur de Charlus estaba a pocos metros de él, como tampoco lo sospechaba éste, por no haber encontrado nunca a su primo en casa de Jupin, quien a su vez ignoraba la personalidad cuidadosamente encubierta del vizconde. De hecho, no tardó en entrar el varón, caminando con bastantes dificultades a causa de unas heridas a las que, sin embargo, debía de estar habituado. Aunque su placer hubiese concluido y solo entrase por otra parte a dar a Maurice el dinero que le debía, dirigía en círculo sobre todos aquellos jóvenes reunidos una mirada tierna y curiosa y contaba con tener con cada uno el placer de un saludo totalmente platónico, pero amorosamente prolongado. Volví a encontrar en él, en toda la bulliciosa frivolidad de que dio prueba ante aquel harén, que parecía casi intimidarle, aquellos movimientos de cintura y de cabeza, aquellos refinamientos de la mirada que me habían impresionado la noche de su primera entrada en la Raspelier, gracias a heredada de alguna abuela que yo no había conocido y que en la vida corriente disimulaban en su rostro expresiones más viriles, pero que en circunstancias concretas en las que quería agradar a un ambiente inferior, hacían florecer con coquetería el deseo de parecer gran dama. Jupin los había encomendado a la benevolencia del varón, jurándole que todos ellos eran chulos de Belleville y que por un Luis habrían vendido a su propia hermana. Por lo demás, Jupin mentía y decía la verdad al mismo tiempo. Mejores, más sensibles de lo que le decía al varón, no pertenecían a una raza salvaje, pero quienes los tenían por tales les hablaban, sin embargo, con la mayor buena fe, como si debieran de tener de la misma aquellos muchachos terribles. Por más que un sádico se crea un asesino, su alma pura, sádica en él, no cambia por ello, y queda estupefacto ante la mentira de esas gentes que no tienen nada de asesinos, pero que desean ganar fácilmente un duro y cuyos padres, madre o hermana resucitan y vuelven a morirse alternativamente porque se contradicen en la conversación que tienen con el cliente al que tratan de agradar. En su ingenuidad, en su arbitraria concepción del gigoló, el cliente queda estupefacto, porque, entusiasmado con los numerosos asesinatos de los que le cree culpable, se asusta ante su contradicción y una mentira que sorprende en sus palabras. Todos parecían conocerle y el señor de Charlus se detenía largo rato con cada uno, hablándoles en los que él creía su lenguaje, a la vez por una presuntuosa afectación de color local y también por un placer sádico de mezclarse a una vida carrapulosa.
Eres un asqueroso, te he visto delante de la Olimpia con 2 pelonas. Se supone que para que te suelten la guita, así me engañas tú. Por suerte para aquel a quien iba dirigida esa frase, no tuvo tiempo de declarar que nunca aceptaría guita de una mujer, cosa que hubiera disminuido la excitación de Monsieur de Charlus, y reservó su protesta para el final de la frase diciendo: «Oh no, no le engaño». Esa frase acusó vivo placer en Monsieur de Charlus, y como el género de inteligencia que le era naturalmente propio brotaba a pesar suyo a través del que fingía, se volvió hacia Dupin. «Es amable diciéndome eso. Y qué bien lo dice. Hasta parece verdad. En el fondo, ¿qué importa que sea verdad o no si consigue hacérmelo creer? ¿Qué importa que sea verdad o no si consigue hacérmelo creer? ¿Qué ojitos tan lindos tiene? Mira, muchacho, voy a darte 2 buenos besos por la molestia. Pensarás en mí en las trincheras. ¿No es demasiado duro? Ah, diablo, hay días, cuando una granada te pasa cerca». Y el joven se puso a imitar el ruido de la granada, de los aviones, etc. «Pero hay que portarse como los demás, y puede estar seguro y convencido de que llegaremos hasta el final. Hasta el final. Si se supiera hasta qué final», dijo melancólicamente el barón, que era pesimista. ¿No ha visto que Sara Bernard lo ha dicho en los periódicos? Francia irá hasta el final. Los franceses antes se harían matar hasta el último hombre. «No tengo la menor duda de que los franceses se harán matar valerosamente hasta el último hombre», dijo Monsieur de Charlus, como si fuera lo más sencillo del mundo, y aunque por su parte no tuviera intención de hacer lo más mínimo. Pero quería corregir así la impresión de pacifismo que daba cuando se dejaba llevar. «No lo dudo, pero me pregunto hasta qué punto Madame Sara Bernard está cualificada para hablar en nombre de Francia. Pero me parece que no conozco a este encantador, a este delicioso joven», añadió al ver al otro que no reconocía o que acaso no había visto nunca. Lo saludó como hubiera saludado a un príncipe en Versalles, y para aprovechar la ocasión de tener como suplemento un placer gratuito, como cuando, siendo yo niño y mi madre acababa de hacer un pedido en Boissier o en Gouache, cogía, tras ofrecérmelo una de las damas del mostrador, un caramelo extraído de uno de los tarros de cristal entre los que reinaba, cogiendo la mano del encantador joven y estrechándosela largo rato a la prusiana, clavándole los ojos con una sonrisa durante el tiempo interminable que en el pasado empleaban para hacernos posar los fotógrafos cuando la luz era mala. «Señor, estoy feliz, estoy encantado de conocerle. Tiene un pelo muy bonito», dijo volviéndose hacia Dupin. Se acercó luego a Maurice para entregarle sus 50 francos, pero no sin antes cogerle por la cintura. «Nunca me habías dicho que le habías rebanado el cuello a una portera de Belleville». Y el señor de Charlus jadeaba extasiado y acercaba su cara a la de Maurice. «Oh, señor barón», dijo el gigolo, a quien habían olvidado prevenir. «¿Cómo puede creer una cosa así? Sea que en realidad el hecho fuera falso, o que verdadero a su autor le pareciera sin embargo abominable y de los que conviene negar, tocar yo a un semejante mío. A un boche, sí, porque es la guerra, pero a una mujer, y encima una vieja». Esta declaración de principios virtuoso hizo el efecto de una ducha de agua fría en el barón, que se alejó secamente de Maurice, entregándole no obstante su dinero, pero con el aire despechado de alguien que, engañado, no quiere tener líos y paga, pero no está satisfecho. La mala impresión del barón se acrecentó además por la forma en que el beneficiario le dio las gracias, porque dijo: «Se lo voy a mandar a mis viejos, y también guardaré un poco para mi hermano, que está en el frente». Estos sentimientos edificantes decepcionaron a Monsieur de Charlus casi tanto como le molestó su expresión de un aldeanismo algo convencional. Dupin les advertía a veces que tenían que ser más perversos. Entonces uno, aparentando confesar alguna cosa satánica, aventuraba: «Sabe, barón, no va a creerme, pero cuando yo era crío, por el agujero de la cerradura, miraba a mis padres follando. Es vicioso, ¿verdad? Parece creer que es una trola. Pero no, se lo juro, tal como se lo digo». Y al señor de Charlus le desesperaba y exasperaba al mismo tiempo aquel esfuerzo ficticio hacia la perversidad que sólo conseguía revelar una gran tontería y mucha inocencia. Y ni el ladrón ni el asesinato
y ni el ladrón ni el asesino más resuelto le hubieran satisfecho, porque éstos no hablaban de su crimen. Y por otra parte, hay en el sádico, por bueno que pueda ser, tanto más cuanto mejor es, una sed de mal que los malvados no pueden saciar, porque actúan con otros fines. Aun cuando el joven, comprendiendo demasiado tarde su error, dijera que no podía tragar a los polis y llevase la audacia hasta decir al varón: prepárame un gancho, una cita. El encanto se había desvanecido. Se notaba la trampa, como en los libros de los autores que se esfuerzan por hablar en argot. Fue como en los libros de los autores que se esfuerzan por hablar en argot. Fue inútil que el joven detallase todas las guarradas que hacía con su mujer. Al señor de Charlus solo le impresionó la poca cosa a que se reducían aquellas guarradas. Por otra parte, no era sólo por falta de sinceridad, nada más limitado que el placer y el vicio. Realmente puede decirse en este sentido, y cambiando el sentido de la expresión, que siempre se dan vueltas en el mismo círculo vicioso. Si en aquel local todos creían a Mesía de Charlus príncipe, a cambio sentían mucho la muerte de alguien del que los gigolos decían: no sé cómo se llama, parece que es un varón, y que no era otro que el príncipe de Foix, el padre del amigo de Saint-Loup. Mientras su mujer estaba convencida de que iba mucho al círculo, en realidad pasaba horas en casas de Dupin charlando, contando historias del gran mundo delante de los golfos. Era, como su hijo, un hombre muy apuesto. Resultaba extraordinario que Monsieur de Charlus, sin duda porque siempre lo había conocido en sociedad, ignorase que compartía sus gustos. Hasta se llegaba a decir que en el pasado los había orientado hacia su propio hijo, todavía colegial, el amigo de Saint-Loup, lo cual era probablemente falso. En cambio, muy informado de unas costumbres que muchos ignoraban, vigilaba atentamente las amistades de su hijo. Cierto día que un hombre, por lo demás de baja extracción, había seguido al joven príncipe de Foix hasta el palacete de su padre, donde había lanzado un billete por la ventana, lo había recogido el padre. Pero el perseguidor, pese a no pertenecer aristocráticamente al mismo mundo que el señor de Foix padre, sí pertenecía a él desde otro punto de vista. No le resultó difícil encontrar entre cómplices comunes un intermediario que hizo callar a Monsieur de Foix, demostrándole que era el propio joven quien había provocado tanta audacia en un hombre mayor. Y era posible, porque el príncipe de Foix había logrado preservar a su hijo de las malas compañías de fuera, pero no de la herencia. Por lo demás, el joven príncipe de Foix, como su padre, quedó ignorado en este aspecto por la gente de su mundo, aunque nadie llegase tan lejos como él con los de otro. ¡Qué sencillo es! Nadie diría que es un varón, dijeron algunos habitués cuando Monsieur de Charlus hubo salido. Acompañado hasta abajo por Dupin, a quien el varón no dejó de quejarse de la virtud del joven, por el aire descompuesto de Dupin, que había debido de aleccionar al joven de antemano, se notó que el falso asesino no tardaría en recibir una buena bronca de Dupin. Es todo lo contrario de lo que me has dicho, añadió el varón, a fin de que Dupin aprovechase la lección para otra vez. Parece una buena persona, expresa sentimientos de respeto hacia su familia. Sin embargo, se lleva mal con su padre, replicó Dupin. Viven juntos, pero cada uno sirve en bares diferentes. Eso, como crimen, era desde luego muy poca cosa comparado con el asesinato. Pero a Dupin lo habían pillado desprevenido. El varón no añadió nada porque, pese a querer que le preparasen los placeres, pretendía darse a sí mismo la ilusión de que no estaban preparados. Es un verdadero bandido. Le ha dicho eso para engañarle. Es usted demasiado ingenuo, añadió Dupin para disculparse y sin lograr otra cosa que herir el amor propio de Monsieur de Charlus. Parece que tiene un millón para tirar al día, exclamó el joven de 22 años, a quien semejante aserto no parecía inverosímil. No tardó en oírse el rodar del coche que había venido a buscar a Monsieur de Charlus no lejos de allí. En ese mismo instante vi entrar con paso lento, al lado de un militar que evidentemente salía con ella de una habitación vecina,
a una persona que me pareció una señora de bastante edad, con una falda negra. Pronto reconocí mi error. Era un sacerdote. Se trataba de esa cosa tan rara y en Francia absolutamente excepcional que es un mal sacerdote. Evidentemente el militar estaba burlándose de su compañero a propósito de la escasa conformidad que su conducta ofrecía con su hábito, porque éste, en tono grave y alzando hacia su repelente rostro un dedo de doctor en teología, dijo sentencioso: ¿qué quiere? No soy, ¿qué quiere? No soy. Yo me esperaba ningún santo, ningún ángel. Por otra parte, no le quedaba sino irse y se despidió de Dupin, que acababa de subir después de haber acompañado al varón, pero por descuido al mal sacerdote se le olvidó pagar la habitación. Dupin, a quien nunca abandonaba su ingenio, agitó el cepillo en el que metía la contribución de cada cliente y lo hizo sonar diciendo: «Para los gastos del culto, señor abad». El infame personaje se disculpó, dio su moneda y desapareció. Dupin vino a buscarme al antro oscuro donde yo no me atrevía a hacer ningún movimiento. Pase un momento al vestíbulo donde mis muchachos aguardan sentados, mientras subo a cerrar la habitación. Como usted es huésped, es muy natural. El patrón estaba allí. Le pagué. En ese momento un joven de smoking entró y preguntó en tono autoritario al patrón: ¿podré disponer de León mañana por la mañana a las 11 menos cuarto en vez de a las 11? Es que mañana almuerzo fuera. Eso depende, respondió el varón, del tiempo que lo tenga el abad. La respuesta no dio la impresión de satisfacer al hombre de smoking, que ya parecía dispuesto a echar pestes contra el abad. Pero nada más verme, su cólera tomó otro curso. ¿Quién es? ¿Qué significa esto?, murmuró en voz baja pero enojada. El patrón, muy enfadado, explicó que mi presencia carecía de importancia, que era un huésped. El joven de smoking no pareció apaciguado por esta explicación. No cesaba de repetir: es terriblemente desagradable. Son cosas que no deberían ocurrir. Usted sabe que lo detesto y terminará consiguiendo que no vuelva a poner aquí los pies. Sin embargo, el cumplimiento de esa amenaza no pareció inminente porque se marchó furioso, pero recomendando que León procurase llegar libre a las 11 menos cuarto, a las 10:30 a ser posible. Dupin volvió a buscarme y bajó conmigo hasta la calle. No quería que me juzgase mal, me dijo. En esta casa no se produce tanto dinero como usted cree. Me veo obligado a tener huéspedes decentes, aunque solo con ellos no sería más que lo comido por lo servido. Aquí ocurre lo contrario de los Carmelos, que es gracias al vicio como viene la virtud. No, si me he quedado en esta casa, o mejor dicho, si hice que se la quedase el gerente que usted ha visto, fue solo por hacer un favor al varón y distraer sus últimos años. Dupin no quería hablar únicamente de escenas de sadismo como aquellas a las que yo había asistido y del ejercicio mismo del vicio del varón. Este, incluso para charlar, para tener compañía, para jugar a las cartas, solo se encontraba a gusto con gentes del pueblo que lo explotaban. Sin duda el esnovismo de la canalla puede comprenderse igual de bien que el otro. Por otra parte, los dos habían estado mucho tiempo unidos, alternando el uno con el otro, en casa de Monsieur de Charlus, que no encontraba a nadie bastante elegante para sus relaciones sociales, ni que rozaba bastante lo apache para las otras. Detesto el género medio, decía. La comedia burguesa es ampulosa. Necesito o las princesas de la tragedia clásica o la gran farsa. Nada de términos medios, o Fedra o les Saltimbanquis. Pero al final se había roto el equilibrio entre estos dos esnovismos. Quizá cansancio de viejo o extensión de la sensualidad a las relaciones más vulgares, el varón solo vivía ya con inferiores, asumiendo así, sin quererlo, la sucesión de este o aquel de sus grandes antepasados, el duque de la Rochefoucauld, el príncipe Harcourt, el duque de Berry, a quienes Saint-Simon nos muestra pasando su vida con los lacayos, que le sacaban sumas enormes, compartiendo sus juegos, hasta el punto de que, cuando había de ir a ver a estos grandes señores, se sentía cierto apuro por ellos
al encontrarlos familiarmente instalados, jugando a las cartas o bebiendo con su servidumbre. Eso es sobre todo, añadió Dupin, para evitarle disgustos, porque, verá usted, el varón es un niño grande, incluso ahora que tiene aquí todo lo que puede desear, todavía va a la aventura a hacer el villano. Y generoso como es, y con los tiempos que corren, eso podría tener a menudo consecuencias. Pues, ¿no estuvo el otro día un botones del hotel a punto de morirse de miedo por todo el dinero que el varón le ofrecía por ir a su casa? A su casa, qué imprudencia. El muchacho, al que sin embargo solo le gustan las mujeres, se tranquilizó al comprender lo que de él se quería. Al oír todas aquellas promesas de dinero, había tomado al varón por un espía, y se sintió aliviado cuando vio que no le pedían que entregara su patria, sino su cuerpo, cosa que quizá no sea más moral, pero es menos peligroso y sobre todo más fácil. Y yo, mientras escuchaba a Dupin, me decía, qué lástima que Messier de Charlus no sea novelista o poeta, no para describir lo que vería, sino porque, como el punto en que se encuentra un Charlus en relación al deseo provoca el nacimiento a su alrededor de los escándalos, le obliga a tomarse la vida en serio, a poner emociones en el placer, le impide detenerse, quedarse inmóvil en una visión irónica y externa de las cosas, reabre sin descanso en él una corriente dolorosa. Casi cada vez que se declara, sufre una afrenta, si es que no se expone incluso a la cárcel. No solo la educación de los niños, también la de los poetas se hace a bofetadas. Si el señor de Charlus hubiera sido novelista, la casa que Dupin le había preparado, reduciendo en tales proporciones los riesgos, al menos porque siempre podía temerse una redada de la policía, los riesgos respecto a un individuo de cuyas disposiciones el varón no hubiera estado seguro en la calle, habría sido para él una desgracia. Pero en arte, el señor de Charlus solo era un diletante que no pensaba en escribir ni estaba dotado para hacerlo. Además, continuó Dupin, debo confesarle que no siento muchos escrúpulos por tener este tipo de ganancias. No quiero seguir ocultándole que lo que aquí se hace me gusta, que es la afición de mi vida. ¿Y está prohibido recibir un salario por cosas que no juzgamos culpables? Usted es más instruido que yo, y seguramente va a decirme que Sócrates no le parecía bien recibir dinero por sus lecciones. Pero en nuestro tiempo los profesores de filosofía no piensan así, ni los médicos, ni los pintores, ni los dramaturgos, ni los directores de teatro. No crea que este oficio solo me hace tratar a canallas. El director de un establecimiento de este género, como una gran cocotte, no recibe desde luego más que a hombres, pero recibe a hombres de primer orden en todos los campos, y que por regla general, a igualdad de posición, están entre los más finos, los más sensibles, los más agradables de sus profesiones. Esta casa podría transformarse enseguida, se lo aseguro, en una oficina de inteligencia y una agencia de noticias. Pero yo seguía estando bajo la impresión de los golpes que había visto recibir a Messier de Charlus. Y a decir verdad, cuando se conocía bien a Messier de Charlus, su orgullo, su saciedad de los placeres mundanos, sus caprichos prestos a mudarse en pasiones por hombres del último rango y de la peor especie, resulta fácil comprender que la misma gran fortuna que, cayéndole en suerte a un advenedizo, le hubiera encantado por permitirle casar a su hija con un duque e invitar a altezas a sus cacerías, Messier de Charlus estaba contento de poseerla porque le permitía controlar así uno, quizá varios establecimientos en los que de forma permanente había jóvenes con los que disfrutaba. Para esto quizá no hubiera tenido siquiera necesidad de su vicio. Era el heredero de tantos grandes señores, príncipes de sangre o duques, que quienes San Simón nos cuenta que no trataban a nadie que pudiera nombrarse y pasaba el tiempo jugando a las cartas con los criados a los que daban sumas enormes. Mientras tanto, le dije a Dupin, esta casa es algo muy distinto, es más que una casa de loco, dado que la locura de los alienados que la habitan está puesta en escena, reconstruida, visible. Es un verdadero pandemonio.
Como el califa de las 1001 noches, yo había creído que llegaba justo a tiempo para socorrer a un hombre al que estaban pegando. Y había sido otro cuento de las 1001 noches lo que he visto realizado ante mis ojos, ese en el que una mujer transformada en perra se hace palear de forma voluntaria para recobrar su forma primitiva. Dupin parecía muy alterado por mis palabras, comprendiendo que había visto azotar al varón. Permaneció un momento en silencio, mientras yo paraba un coche de punto que pasaba. Luego, de repente, con el alegre ingenio que tantas veces me había sorprendido en aquel hombre hecho a sí mismo, cuando encontraba para acogerme a mí o a François en el patio de nuestra casa frases tan graciosas. Habla usted de muchos cuentos de las 1001 noches, me dijo, pero conozco uno que no deja de tener relación con el título de un libro que me parece haber visto en casa del varón. Aludía a una traducción de Sésamo y lirios de Ruskin que yo había enviado a Mesía de Charlos. Si alguna vez siente curiosidad, una noche por ver, no digo 40, sino una decena de ladrones, no tiene más que venir aquí. Para saber si estoy, no tiene más que mirar esa ventana de allá arriba. Dejo una pequeña rendija abierta e iluminada. Eso quiere decir que he venido, que se puede entrar. Es mi sésamo particular. Y solo digo sésamo, porque si lo que le interesa son los lirios, le aconsejo que vaya a buscarlo a otra parte. Y saludándome con bastante impertinencia, porque una clientela aristocrática y una pandilla de jóvenes a los que capitaneaba como un pirata le habían dado cierta familiaridad, iba a despedirse de mí cuando el ruido de una detonación, una bomba que las sirenas no habían precedido, le hizo aconsejarme que me quedase un momento con él. Enseguida empezaron los disparos de cortina, y tan violentos que se intuía que el avión alemán estaba muy cerca, justo encima de nosotros. En un instante las calles se volvieron completamente negras. Solo a veces un avión enemigo que volaba bastante bajo iluminaba el punto donde quería lanzar una bomba. Yo no encontraba ya mi camino. Pensé en aquel día en que, yendo a la Rasperie, había encontrado como un dios que había hecho encabritarse a mi caballo un avión. Pensaba que ahora el encuentro sería diferente y que el dios del mal me mataría. Apretaba el paso para huir de él como un viejo perseguido por el macareo. Daba vueltas en círculo en las plazas oscuras, de donde ya no podía salir. Por fin las llamas de un incendio me iluminaron y pude encontrar de nuevo mi camino mientras los cañonazos crepitaban sin tregua. Pero mi pensamiento se había desviado en otra dirección. Pensaba en la casa de Dupin, acaso reducida ahora a cenizas por una bomba, porque una bomba había caído muy cerca de mí nada más salir. Aquella casa sobre la que Mesía de Charlos hubiera podido escribir proféticamente Sodoma, como había hecho, con no menos prescencia, o quizá al principio de la erupción volcánica y de la catástrofe ya comenzada, el desconocido habitante de Pompeya. Pero, ¿qué importaba sirena y gotas a los que habían ido a buscar su placer? En el marco social, en el marco de la naturaleza que rodea nuestros amores, no pensamos casi nunca. La tempestad causa estragos en el mar. El barco cabecea por todos lados. Del cielo se precipitan avalanchas retorcidas por el viento. Y a lo sumo concedemos un segundo de atención para hacer frente al fastidio que nos causa en este inmenso decorado en el que somos tan poca cosa, tanto nosotros como el cuerpo al que tratamos de acercarnos. La sirena anunciadora de las bombas no perpetuaba a los habitués de Dupin más de lo que hubiera hecho un iceberg. Hasta la amenaza del peligro físico los libraba del temor enfermizo que los perseguía desde hacía mucho. Pero es falso creer que la escala de los temores corresponde a la de los peligros que los inspira. Se puede tener miedo a no dormir y nada a un duelo serio, a una rata y no a un león. Durante unas cuantas horas los agentes de policía solo se ocuparían de la vida de los habitantes, cosa de tan escasa importancia, y no se arriesgarían a deshonrarlo. Algunos, más que por recobrar su libertad moral, se sintieron tentados por la oscuridad que de pronto se había hecho en las calles, e incluso algunos de aquellos pompeyanos sobre los que ya llovía el fuego del cielo descendieron a los corredores del metro,
negros como catacumbas. Sabían, de hecho, que allí no estaban solos, pero la curiosidad que baña todo como un elemento nuevo tiene por efecto irresistiblemente tentador para ciertas personas suprimir el primer estadio del placer y hacernos entrar sin vacilaciones en un dominio de caricias al que por lo general solo se accede después de algún tiempo. Sea en efecto una mujer o un hombre el objeto codiciado, y suponiendo incluso que los primeros pasos sean fáciles e inútiles las galanterías que en un salón se prolongarían hasta el infinito, por lo menos a plena luz, de noche, incluso en una calle, por débil que sea su iluminación, hay por lo menos un preámbulo en el que solo los ojos se dan el festín, en que el miedo a los transeúntes, a la persona misma buscada, impiden hacer otra cosa que mirar, que hablar. En la oscuridad, todo ese viejo juego queda abolido. Las manos, los labios, los cuerpos pueden ser los primeros en entrar en juego. Si uno es mal acogido, siempre queda la excusa de la oscuridad misma y de los errores que engendra. Si lo es bien, esa respuesta inmediata del cuerpo que no se retira, que se acerca, nos da de aquella o de aquel a la que nos dirigimos, ese silencio, en silencio, la idea de que no tiene prejuicios, de que está llena de vicios, idea que añade un suplemento a la felicidad de haber podido morder el fruto directamente sin codiciarlo con los ojos y sin pedir permiso. Mientras tanto, la oscuridad persiste. Inmersos en ese elemento nuevo, los habituales de Yupen, creyendo haber viajado, haber ido a presenciar un fenómeno natural como un macareo o como un eclipse, y a saborear en lugar de un placer totalmente preparado y sedentario el de un encuentro fortuito en lo desconocido, celebran, en medio de los estruendos volcánicos de las bombas, al pie de un lupanar pompeyano, unos ritos secretos en las tinieblas de las catacumbas. En una misma sala se habían reunido muchos hombres que no habían querido huir. No se conocían entre sí, pero se notaba que eran, sin embargo, poco más o menos del mismo mundo, rico y aristocrático. El aspecto de cada uno tenía algo de repugnante que debía de ser la no resistencia a los placeres degradantes. Uno de ellos, enorme, tenía la cara cubierta de manchas rojas como un borracho. Supe que al principio no lo era, y que solo disfrutaba haciendo beber a los jóvenes, pero asustado por la idea de ser movilizado, aunque parecía haber pasado la cincuentena, como era muy gordo, se había puesto a beber sin tregua, tratando de superar los 100 kilos de peso, por encima de los cuales eran declarados inútiles. Y ahora, convertido ese cálculo en pasión, donde quiera que lo dejasen cuando lo vigilaban, siempre lo encontraban en una taberna. Pero en cuanto abrió la boca vi que, aunque de inteligencia mediocre, era un hombre de mucho tacto, de educación y cultura. Entró también otro hombre del gran mundo, muy joven y de una distinción física extrema. A decir verdad, aún no había en él ningún estigma exterior de un vicio, pero sí cosa más perturbadora, interiores. Muy alto, de rostro encantador, su elocución revelaba una inteligencia muy distinta de la de su vecino, el alcohólico, y, sin exagerar, realmente notable. Pero todo lo que decía iba acompañado de una expresión que hubiera convenido a una frase distinta, como si, pese a poseer el tesoro completo de las expresiones del rostro humano, hubiera vivido en otro mundo. Sacaba a la luz esas expresiones en un orden que no era el adecuado. Parecía deshojar al azar sonrisas y miradas sin relación alguna con las palabras que oía. Sí, como es seguro, vive todavía, espero por él que fuera presa no de una enfermedad duradera, sino de una intoxicación pasajera. Es probable que si se hubiera pedido a todos aquellos hombres su tarjeta de visita, se habría descubierto con sorpresa que pertenecían a una alta clase social. Pero algún vicio, y el mayor de todos, la falta de voluntad que impide resistirse a ninguno, los reunía allí, en habitaciones aisladas. Cierto, pero me habían dicho que todas las noches, de modo que si las mujeres de la alta sociedad conocían su nombre, poco a poco habían perdido
de vista su rostro, y ya no tenían nunca ocasión de recibir su visita. Seguían recibiendo invitaciones, pero el hábito los llevaba de nuevo al mal lugar compuesto. Por otra parte, se escondían poco, al contrario de los pequeños botones de hotel, obreros, etc., que servían para su placer. Y, dejando de lado muchas razones fáciles de adivinar, esto se explica por la siguiente. Para un trabajador industrial, para un criado, ir allí era como para una mujer tenida por honesta ir a una casa de citas. Algunos que confesaban haber ido negaban haber vuelto nunca, y el propio Dupin, mintiendo para proteger su reputación o evitar competencias, afirmaba: «Oh no, no viene a mi casa, no querría venir aquí». Para los hombres del mundo es menos grave, y más teniendo en cuenta que las otras gentes de su ambiente no van allí, no saben lo que es y no se ocupan de vuestra vida. Mientras que en una fábrica de aviones, si ciertos ajustadores han ido allí, sus compañeros que los espían, por nada del mundo querrían ir allí, temiendo que llegara a saberse. Mientras me acercaba a mi casa, pensaba en lo pronto que la conciencia deja de colaborar con nuestros hábitos, que abandona su desarrollo sin volver a ocuparse de ellos, y en lo mucho que entonces podríamos sorprendernos si observábamos simplemente desde fuera y suponiendo que comprometan a todo el individuo las acciones de hombre cuyo valor moral o intelectual puede desarrollarse independientemente en un sentido muy distinto. Era desde luego un vicio de educación o la ausencia de toda educación unidos a una propensión a ganar dinero de la forma si no menos penosa, pues en última instancia muchos trabajos debían de ser más fáciles, pero el enfermo, por ejemplo, no se teje con manías, privaciones y remedios, cuya existencia mucho más penosa de lo que le haría la enfermedad, muchas veces ligera, a la que quieren combatir de ese modo, la menos laboriosa posible. Lo que había llevado a estos jóvenes a hacer, por así decir, con toda inocencia y por un salario mediocre, cosa que no les causaba ningún placer y debían de haberles inspirado al principio no poca repugnancia. Se les habría podido creer, según esto, profundamente malvados, pero en la guerra no solo fueron soldados maravillosos, incomparables, valientes. También en la vida civil habían sido muchas veces corazones generosos, sino buena gente por añadidura. Hacía mucho que no se daban cuenta de lo que podía tener de moral o de inmoral la vida que llevaban, porque era la de su entorno. Así, cuando estudiamos determinados periodos de la historia antigua, nos asombra ver a seres individualmente buenos participar sin escrúpulos en asesinatos en masa, en sacrificios humanos, que probablemente les parecían cosas naturales. Las pinturas pompeyanas de la casa de Dupin resultaban por otra parte adecuadas, dado que recordaban el final de la Revolución Francesa, en la época bastante parecida al Directorio que iba a empezar, anticipándose a la paz, escondiéndose en la oscuridad para no infringir demasiado abiertamente las ordenanzas de la policía. Ya se organizaban y se desencadenaban toda la noche por todas partes bailes nuevos. Junto a esto empezaban a tener curso para devolver la respiración a las mentes asfixiadas ciertas opiniones artísticas, menos antigermánicas que durante los primeros años de la guerra. Pero para atreverse a presentarlas hacía falta una patente de civismo. Un profesor escribía un libro notable sobre Chile y se reseñaba en los periódicos, pero antes de hablar del autor del libro se hacía constar como un permiso de impresión que había estado en el Marne, en Verdún, que tenía 5 condecoraciones, 2 hijos muertos. Solo entonces se elogiaba la claridad, la profundidad de su obra sobre Schiller, a quien podía calificarse de grande siempre que se dijera, en vez de ese gran alemán, ese gran Boch. Era la consigna para el artículo, y lo dejaban pasar al punto. A quien lea su historia dentro de 2000 años, sin duda no dejará de parecerle
que nuestra época bañaba ciertas conciencias tiernas y puras en un medio vital que entonces parecerá monstruosamente pernicioso y al cual se acomodaba. Por otra parte, yo conocía pocos hombres, puedo decir incluso que no conocía hombre alguno que desde el punto de vista de la inteligencia y la sensibilidad fuesen tan dotados como Yupén, porque aquella experiencia deliciosa que constituía la trama ingeniosa de sus palabras no le venía de ninguna de esas instituciones de colegio, de ninguna de esas culturas de universidad que habrían podido hacer de él una persona tan notable, cuando tantos jóvenes del gran mundo no sacan de ellas el mínimo provecho. Debía su sencilla inteligencia innata, su gusto natural, a unas pocas lecturas hechas al azar, sin guía y a ratos perdidos, que habían formado aquella manera suya de hablar tan precisa, en la que todas las simetrías del lenguaje se dejaban descubrir y mostraban su belleza. El oficio que hacía podía pasar con todo derecho, desde luego, por uno de los más lucrativos, pero también por el último de todos. En cuanto al señor de Charlus, por más desprecio que hubiera podido inspirarle su orgullo aristocrático por el qué dirán, ¿cómo es posible que un cierto sentimiento de dignidad personal y respeto a sí mismo no lo hubiera obligado a negar a su sensualidad ciertas satisfacciones que, según parece, sólo podían tener por excusa la demencia completa? Pero en él, como en Yupén, el hábito de separar la moralidad de toda una categoría de actos, cosa que por lo demás también debe de ocurrir en otras muchas funciones, a veces en la del juez, a veces en la del hombre de Estado y en muchas otras, y en otras muchas, y en muchas otras más, debían de haber sido contraído hacía tanto tiempo que el hábito, sin volver a pedir nunca su opinión al sentimiento moral, había ido agravándose de día en día hasta aquel en que este Prometeo consentidor se había hecho clavar por la fuerza a la roca de la pura materia. Me daba perfecta cuenta, desde luego, de que aquello era un nuevo estadio de la enfermedad de Monsieur de Charlus, que desde que yo la había advertido y a juzgar por las diversas etapas que había tenido ante mi vista, había proseguido su propia evolución a una velocidad creciente. Ahora el pobre varón no debía de estar muy lejos del término de la muerte, siempre que no viniese precedida, según las predicciones y los votos de Madame Verduni, por un encarcelamiento que, a su edad, por otro lado, no podría sino apresurar la muerte. Sin embargo, quizá haya sido inexacto al decir roca de la pura materia. En esa pura materia es posible que todavía sobreviviese un poco de espíritu. Pese a todo, aquel loco sabía de sobra que era presa de una locura, y sin embargo, en esos momentos interpretaba, pues sabía de sobra que quien lo golpeaba no era más perverso que el chiquillo que en los juegos de guerra es designado por sorteo a hacer de prusiano, y sobre el que todo el mundo se precipita con un ardor de patriotismo auténtico y de odio fingido, presa de una locura en la que de cualquier modo entraba un poco de la personalidad de Monsieur de Charlus. Incluso en esas aberraciones, la naturaleza humana, como hace en nuestros amores, en nuestros viajes, sigue dejando traslucir la necesidad de creer mediante exigencias de verdad. François, cuando yo le hablaba de una iglesia de Milán, ciudad a la que probablemente no iría nunca, o de la catedral de Reims, o aunque fuera la de Arras, que no podría ver porque estaban más o menos destruidas, envidiaba a los ricos que pueden ofrecerse el espectáculo de semejantes tesoros, y exclamaba con un pesar nostálgico: «Ah, qué hermoso debía de ser». Ella, que viviendo ahora en París, hacía tantos años, nunca tuvo la curiosidad de ir a ver Notre Dame. Y es que Notre Dame formaba parte precisamente de París, de la ciudad en la que se desarrollaba la vida cotidiana de François, y la que por lo tanto era difícil que nuestra vieja criada, como lo hubiera sido para mí si el estudio de la arquitectura no hubiera corregido en mí, en ciertos puntos, los instintos de Combray, situase los objetos de sus sueños. En las personas que amamos hay inmanentes a ellas cierto sueño que no siempre sabemos discernir, pero que perseguimos.  'Así era mi fe en Bergot, en Swann,
que me había hecho amar a Gilbert, mi fe en Gilberto el malo, que me había hecho amar a Madame de Guermantes, y qué vasta extensión de mar había sido reservada en mi amor mismo, más doloroso, más celoso, más individual al parecer por Albertine. Por lo demás, debido precisamente a ese algo individual sobre lo que nos encarnizamos, los amores por las personas ya son en cierto modo aberraciones, y las enfermedades corporales mismas, al menos las que afectan un poco de cerca al sistema nervioso, no son una especie de gustos particulares o de particulares terrores contraídos por nuestros órganos, por nuestras articulaciones, que así resulta que han contraído por ciertos climas un horror tan inexplicable y tan obstinado como la inclinación que ciertos hombres muestran, por ejemplo, por las mujeres que llevan lentes o por las amazonas. Este deseo que cada vez despierta la vista de una amazona, ¿quién podrá decir nunca a qué sueño duradero e inconsciente está vinculado? Inconsciente y tan misterioso como es, por ejemplo, para alguien que haya sufrido toda la vida ataques de asma, la influencia de determinada ciudad, en apariencia semejante a las demás, y en la que por primera vez respira libremente. Ahora bien, las aberraciones no son amores en los que la tara enfermiza las aberraciones son como amores en los que la tara enfermiza ha recubierto todo, ha alcanzado todo. Hasta en la más insensata se reconoce todavía el amor. La insistencia del señor de Charlus en pedir que le pasasen por los pies y en las manos argollas de solidez probada, en reclamar la barra de justicia, y por lo que Dupin me dijo, unos accesorios feroces que costaba mucho conseguir incluso dirigiéndose a marineros, porque servían para infligir suplicios cuyo uso estaba abolido incluso allí donde la disciplina es más rigurosa, a bordo de los barcos. En el fondo de todo esto había, en Monsieur de Charlus, todo un sueño de virilidad, demostrado, llegado el caso, por actos brutales, y toda la miniatura interior, invisible para nosotros, pero de la que él proyectaba así algunos reflejos, de cruces de justicia, de torturas feudales, que decoraba su imaginación medieval. En ese mismo espíritu decía Dupin cada vez que llegaba: esta noche por lo menos no habrá alerta, porque desde aquí me veo calcinado por ese fuego del cielo como un habitante de Sodoma, y fingía temer a los Gotha, no porque sintiese el menor atisbo de miedo, sino para tener el pretexto, en cuanto sonaban las sirenas, de precipitarse a los refugios del metropolitano, donde esperaba algún placer de los roces en la oscuridad, con vagos sueños de subterráneos medievales y de impasse. En resumen, su deseo de ser encadenado, de ser azotado, revelaba en su fealdad un sueño tan poético como en otros el deseo de ir a Venecia o de mantener bailarinas. Y el señor de Charlus tenía tanto empeño en que ese sueño le diera la ilusión de la realidad, que Dupin hubo de vender la cama de madera que estaba en la habitación 43 y sustituirla por una cama de hierro que iba mejor con las cadenas.